Hola, hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. eh, Espero que estén teniendo un jueves muy bonito, ya finalizando el día. Como lo habíamos comentado la semana pasada, ¿verdad? La clase el día de hoy va a ser asincrónica. Voy a proceder con la grabación de la misma. Y como siempre es de costumbre, me gusta empezar por la plataforma. Entonces, déjenme nada más acá mostrarles, ¿verdad? Que ya el examen, tanto el material, ya van a estar disponibles para que ustedes puedan acceder y eventualmente puedan ver tanto el material del día de hoy, de la semana 3 también como el examen. Entonces, recordar que estamos en el módulo número 10, ¿verdad? Que es normas internacionales. Para hoy vamos a estar trabajando semana 3, que es del 2 de julio al 9 de julio. Entonces, vamos a proceder justamente en este momento a habilitar el material de semana 3. Acá lo voy a habilitar. Entonces, a partir de ahora pueden tener visualización al PowerPoint, que es este por acá. Recuerden que a mí me lo bloquea la computadora meramente porque es laboral, entonces sale el bloqueo, pero ya ustedes lo pueden visualizar bien. Y el examen, como lo pueden ver, pues está dando apertura el día de hoy a las 6 de la tarde y finalizando la próxima semana 9 de julio a las 12 de mediodía. Como es de costumbre y eso no cambia. Sin más preámbulo, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando en semana 3 la norma alimentaria. En semana 2 vimos 9001 y vamos a hacer una dinámica muy similar a la semana pasada. Meramente nada más que hoy nos vamos a estar enfocando en la norma alimentaria, que es la norma 22.000-2018. Vamos a hablar de los requisitos para esta norma. Pueden que hayan cosas, ¿verdad?, que ustedes puedan ver similitud con respecto a lo que es 9001, meramente en la estructura y en ciertos requerimientos, pero a pesar, ¿verdad?, de que siguen un patrón, ¿verdad?, como ya lo conocimos la semana pasada, de cómo es ese proceso en donde se genera de la norma como tal, ¿verdad?, y lo que requiere y se necesita cumplir para lograr la certificación, eh, vamos a verlo, pero ahora meramente el tema alimentario. Entonces, la aplicación de la norma ISO 22000, perdón, establece, documenta e implementa un sistema eficaz para la inocuidad de los alimentos. Entonces está actualizado, como les decía, en la inocuidad de los alimentos. Está actualizado de acuerdo a la norma internacional. Recordar que, ¿verdad?, ISO es el ente regulatorio como tal que nos certifica y nos acredita. Define también, pues, recordemos que nosotros podemos definir cuál es el alcance de ese sistema entre productos, procesos, lugares de producción. La documentación, pues acá ya no vamos a vernos enfocados tanto en la política de calidad, sino más bien en la inocuidad. Entonces debe haber una política de inocuidad, debe estar también los objetivos establecidos o relacionados, eventualmente los procedimientos, y acá viene documentos que aseguren la eficacia del sistema de gestión de inocuidad, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo como cositas, como les decía, que ya hemos trabajado en las últimas 2 semanas, que van a ser muy familiares, entonces ya va a ser un poquito ya más fácil de entenderlo. Tenemos el control de documentos, aquí básicamente es donde realizamos, ¿verdad?, la revisión de los cambios antes de que se implementen. Y también se determina si hay un efecto en la inocuidad o impacto en el sistema de gestión de inocuidad. Los controles de registros, pues aquí es donde empezamos a ver temas de requisitos, temas de eficacia del sistema de gestión, enfocados en alimentos, ¿verdad? Porque esta es la norma alimentaria. Y importante, ¿verdad?, que deben estar legibles y que eventualmente deben estar documentados. La política de inocuidad debe existir igualmente como la política de calidad, ¿verdad?, que digamos en la norma 9001. La alta dirección tiene que comprometerse con una política de inocuidad y además tiene que definirla, documentarla y comunicarla, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo empiezo como a ir muy de la mano, ¿verdad? Muy en los pasos, en el paso a paso, es muy, muy, muy homóloga a la 9001. Entonces acá, bueno, ya tenemos, determinamos la función que va a cumplir, determinamos los requisitos legales, hacemos una comunicación de esa política a toda la organización. Tiene una revisión continua, ¿verdad? Para eventualmente, pues, verificar que se está cumpliendo y tiene que estar respaldada por objetivos medibles. Aquí hay un ejemplo de una política de inocuidad. Entonces, tenemos los Dulces Golosos, ¿verdad?, que es una empresa productora de golosinas. Tiene un compromiso, ¿verdad?, de elaborar productos inocuos para satisfacer la necesidad de los clientes.
en conformidad con los requisitos legales y de la empresa. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Mediante el mejoramiento continuo de los procesos, asegurando el seguimiento y el suministro de recursos necesarios. Y para ello, pues lo que tienen, ¿verdad? Es un recurso humano involucrado, comprometido, motivado, mediante la comunicación y la capacitación continua. Ahora, las características del sistema de gestión de inocuidad, pues se ocupa planificar, responsabilizar y luego eventualmente pues trabajar la autoridad. La planificación, mismo tema, ¿verdad? Eh, Vamos a ver cuáles son los requisitos, cuáles son los objetivos, ¿para qué? Para llevar la planificación de ese sistema de gestión de inocuidad. Y la integridad dentro del sistema de gestión de inocuidad se debe sostener o se debe planificar también a través de los cambios que vayan a haber. La responsabilidad de autoridad, como también lo vimos en la parte 9001, acá es donde ocupamos asegurar que la operación y el mantenimiento del sistema de gestión están definidos, están comunicados y eventualmente si hay algún problema se informen a través del sistema. Y también que exista responsabilidad y autoridad definida. Tenemos que poner un nombre y un apellido. Entonces entra la parte del líder, ¿verdad? El líder del equipo de no cuidar de los alimentos tiene que tener independencia, responsabilidad y autoridad. ¿Para qué? Para dirigir, para organizar, para asegurar la información, para procurar que el sistema de gestión de inocuidad esté correcto y informar a la alta dirección sobre la inocuidad, ¿verdad? Es un papel súper importante. Y entonces la responsabilidad del líder del equipo de la inocuidad de los alimentos está relacionado totalmente también hacia la parte externa, está para temas, asuntos referentes del sistema de gestión de la inocuidad como la parte interna. Y entonces la comunicación externa es básicamente hacia qué, las organizaciones que tienen que tener pues esa, que se llegan a convertir hasta, lo digamos también en la parte de inventarios, logística, ¿verdad? El tema de que ya son como socios, ¿verdad? Los proveedores, los clientes, las autoridades legales, otras organizaciones que también estén involucradas. Perdón, la comunicación interna acá pues ya más hacia la compañía, ¿verdad? Productos, materias primas, los sistemas, el tema de limpieza, desinfección, requisitos del cliente, inclusive las quejas entran acá en la comunicación interna. Entonces ya aquí vemos un poquito, ¿verdad? Como ir como planteando, ¿verdad? Donde tenemos una preparación, donde tenemos a la alta dirección involucrada, donde tenemos establecidos los objetivos, donde ya vamos a definir cómo vamos a implementar. Luego hacemos un plan de procedimientos de emergencia en caso que ¿verdad? Haya alguna afectación en la inocuidad y eventualmente aseguramos que esto se mantenga a través de la mejora continua, ¿verdad? Y sea un proceso, como quien dice, no solo de entregas y también de recibo, ¿verdad? Esto para poder mantener ese flujo de comunicación y esa retroalimentación necesaria. Eh, la dirección, pues acá tampoco se escapa, ¿verdad? Y, pues tiene que estar involucrada, ¿verdad? Tiene que hacer la revisión de ese sistema, ya asegurando que hay conveniencia, ¿verdad? Adecuación y eficacia. Entonces entra la parte de generalidades, la parte de información para la revisión, los resultados de la revisión. Y acá lo que vamos a ir viendo es lo importante que pasa a ser el recurso humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el recurso humano es el que se utiliza para establecer, implementar y mantener y actualizar este sistema de gestión de inocuidad. Ahora, de nuevo, ¿verdad? Una de las cosas que vimos la semana pasada también, pues, de las personas que estén en el sistema de gestión de inocuidad tienen que ser competentes, tienen que tener formación, tienen que tener educación y las habilidades. ¿Para qué? Para que las responsabilidades que vayan a tener las puedan ejecutar sin ningún problema. Entonces, también acá, pues, lo que hablamos, ¿verdad? De la responsabilidad y la autoridad, eventualmente, pues, acá área experta, ¿verdad? Eh, no vaya a ser de que yo tengo una persona experta, ¿verdad? En el manejo, no sé, voy a decir algo aquí, en el manejo de los alimentos, ¿verdad? Entonces, esta persona yo la tengo allá en el área de administrativa, ¿verdad? Cuando el área productiva está meramente involucrada más. Entonces, hace más sentido a veces tener inclusive al personal ubicado según la responsabilidad o tarea que tenga que hacer. ¿Para qué? Para que tenga esa educación, esa formación y sea competente. La gestión de los recursos, bueno, acá también ya lo hemos hablado, está meramente al tema humano y formación. Pues aquí entra la parte de infraestructura, ambiente de trabajo. Tenemos la infraestructura, que es la infraestructura, básicamente los recursos para establecer y mantener lo que se requiere para ejecutar el producto. Eso es la infraestructura. El ambiente de trabajo también, ¿verdad? Es donde y están los recursos para gestionar y mantener el ambiente de trabajo.
Esto para que luego vengan los requisitos a la norma internacional, entonces es básicamente se tiene que encargar, ¿verdad? Ya ese sistema de gestión de inocuidad tiene que encargarse de asegurar los recursos para poder así dentro del ambiente de trabajo realizar esa gestión y mantener el ambiente necesario para cumplir con la norma. Y acá, bueno, vemos el programa de prerequisitos, ¿verdad? Con lo que conocemos como PPR, que son los programas prerequisitos. Y estos están enfocados en dos cosas, en las funciones y en los deberes. Las funciones del PPR básicamente pues es la probabilidad de introducir peligros de la inocuidad a través de lo que es el ambiente de trabajo a nivel de los alimentos. Entra la parte de la contaminación biológica, química y física de los productos. Y también vemos acá la parte de los niveles de peligro en lo que es con respecto a la inocuidad, ¿verdad? Obviamente pues en la parte alimenticia en el producto. Dentro de los deberes, pues, pues están enfocados en la necesidad de la organización, ¿verdad? Eventualmente, pues van de acuerdo a su tamaño, al tipo de operación, a la naturaleza de los productos que se elaboren. Y a través del sistema de producción en su totalidad, básicamente, pues buscan implementarse programas de aplicación en general. Y eventualmente uno de los deberes que también entra es como parte de realizar las aprobaciones por el equipo de la inocuidad de los alimentos. Entonces, una de las cosas que son súper importantes a nivel de lo que es la ISO 22000 está lo que es el análisis de peligros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde entra en juego, ¿verdad? Pues, eh, y pues el riesgo hacia los clientes, ¿verdad? Entonces, tienen que establecer un equipo de inocuidad de los alimentos para combinar diferentes conocimientos de diferentes disciplinas y así tener un grupo, ¿verdad? Un sistema de gestión bastante diverso para que les permita realizar un desarrollo y una implementación de un sistema de gestión enfocado, ¿verdad? En los productos, procesos, equipos e inclusive en los peligros relacionados. Entonces, ese es el paso uno. El paso dos es entender bien cuál es ese producto, ¿verdad? Cuáles son las materias primas, qué son los ingredientes que voy a utilizar, cuáles son los aditivos, los materiales que voy a tener en contacto con el producto, cómo identifico inclusive los requisitos legales, ¿verdad? De la inocuidad de los alimentos, perdón. Y también, pues, hacer ese análisis de peligros. Luego viene el paso 3, que acá ya, ¿verdad? Esta imagen inclusive es, ya la han visto, donde tenemos el paso número uno que es documentar, ¿verdad? Entonces yo tengo el uso previsto, ¿verdad? De esa documentación, la manipulación que yo voy a esperar dentro del producto final, inclusive la manipulación inapropiada, no intencional del producto final, para poder identificar usuarios para cada grupo, grupos de consumidores y de identificar vulnerabilidades o peligros. Y eventualmente, pues, esa actualización genero las descripciones documentadas. Ese es el paso 3. Una vez que yo tengo el paso 3, me muevo al paso 4. Ya todos sabemos que es un diagrama de flujo, ¿verdad? Vamos a entrar en más detalle en el siguiente módulo, ¿verdad? Y conocerlos un poquito más a detalle, pero ya nosotros los conocimos. Em, y bueno, pues ya sabemos que a través de los diagramas de flujo podemos nosotros gestionar de una manera un poco más gráfica el producto que vamos a estar viendo en el sistema de gestión de inocuidad. Esto para poder tener una base, eventualmente si hay alguna presencia, incremento o introducción de peligros, y así poder ser un poco más claros y precisos y detallados mediante los diagramas de flujo. El paso 5 que nosotros tenemos en la norma 22000 están las etapas del proceso y las medidas de control. Acá en este punto, pues nosotros tenemos que saber cuáles son esas medidas de control existentes, tenemos que generar procesos o más bien parámetros a esos procesos, eventualmente generar esa rigurosidad en la aplicación y luego generamos los procedimientos que pueden influir en la inocuidad de los alimentos. Y así vamos a tener los requisitos externos que pueden afectar la elección. Eh, y bueno, esos son como dentro del paso 5, ¿verdad? Que se vuelve súper importante a nivel de lo que es los pasos preliminares, ¿verdad? Básicamente a nivel de lo que es análisis de peligros. Y una vez que tenemos el paso 5, pues ya vamos a la determinación de los niveles aceptables. Aquí es donde ya tenemos los requisitos legales, los requisitos del cliente y cuál es ese uso previsto que yo espero del producto. Entonces, para cada peligro que yo identifique dentro de mi proceso, tengo que determinar qué nivel tengo yo a nivel de aceptación para la inocuidad de ese producto final.
Entonces tengo que hacer una evaluación, ¿verdad? Yo tengo que hacer una evaluación de peligros para ver si puedo eliminarlos, si puedo reducirlos y llevarlo a un nivel aceptable. ¿Para qué? Para que la producción de ese alimento sea inocuo. Y cada peligro que yo encuentre, ¿verdad? Tengo que evaluarlo y eventualmente pues darle una severidad, ¿verdad? En cuanto a lo que es efectos que pueden tener en la salud del consumidor final. Y también, pues, y cuando yo tengo la evaluación de esos peligros, o sea, debo documentar qué metodología utilizaba para poderlos, como les decía, eliminarlos, reducirlos y registrar eventualmente cuáles resultados obtenidos para poder así tener el respaldo, ¿verdad? De que el rebujo se eliminó. Ok, una vez que tenemos la evaluación de peligros, pues hacemos la evaluación de las medidas de control. Entonces seleccionamos, clasificamos y ahora sí decimos, bueno, el efecto sobre los peligros relacionados, ¿verdad? Como también ustedes han visto, ¿verdad? Si esto le cae en los ojos, puede tener esto y esto y esto y esto, haga esto y esto y esto, y si no consume, busca al doctor, ¿verdad? La viabilidad para el seguimiento, el lugar dentro del sistema de gestión de inocuidad, la probabilidad de que falle, la gravedad de las consecuencias, el establecimiento y aplicación de la medida de control para eliminar el nivel de peligro. Un poquito más enfocado ya como en esa clasificación. Y acá vemos otro diagrama, otra fotito donde tenemos la evaluación de peligros. Aquí los identificamos, generamos medidas de control, podemos prevenirlas, unas vamos a poder prevenirlas, otras las vamos a eliminar y otras las vamos a reducir. Y eventualmente pues ya seleccionamos por medio de evaluación de eficacia si entramos al famoso PPR o hay que hacer el plan eh, HACCP. Es más, si digo pues, ¿qué es eso? ¿Qué es ese asunto HACCP? Entonces ya lo vamos a detallar un poquito más en las siguientes filminas para que ustedes sepan qué es un HACCP. Antes de pasar y explicarles qué es el HACCP, porque ya conocimos el PPR, que el PPR es el programa de prerequisitos, ¿verdad? O más bien enfocado hacia lo que son los pasos, o el más bien, sí, el programa de prerequisitos como tal, para saber qué funciones deben cumplir y deberes. Y el plan HCCP, acá lo que nosotros, ¿verdad? Bueno, voy a terminar esta otra filmina que está enfocada en el PPR. Ya acá tenemos un programa de prerequisitos operativos que está enfocado en peligros de inocuidad, medidas de control, procedimiento de seguimiento, a correcciones y acciones correctivas, responsabilidades y autoridades y registros del seguimiento. Con esto, ya nosotros tenemos los prerequisitos para poder ya trabajar en esa certificación de 22.000 como tal. Entonces, para ya entrar un poquito ya más a la parte que es HCCP, es un análisis de peligros. El HCCP, dentro de sus análisis de peligros que debe ejecutar, es básicamente un principio de HCCP. Entonces aquí es donde identificamos los peligros, perdón, que podrían afectar la inocuidad del producto a través ahí lo vamos a ver más en detalle, biológicos, químicos o físicos. Determinamos igual medidas de control, evaluamos más bien la eficacia y luego hacemos una clasificación. Entonces, de nuevo, ¿verdad? El HCCP está más enfocado en la parte, o más bien, también está dentro del sistema de gestión de inocuidad y es uno de los pasos más importantes. Y la realización de este análisis de peligros es inevitable, ¿verdad? Em, y lo que hace es básicamente desarrollar ese plan HCCP inadecuado. Entonces, identificamos, ¿verdad? El agente biológico, el químico o físico, lo que les decía. Entonces, se va enfocado el HCCP que están eventualmente presentes en el alimento. Una vez que yo realizo ese em, o determino, ¿verdad? La condición en que puede estar este agente biológico, yo lo voy a decir, bueno, y este me puede ocasionar a nivel biológico X, a nivel químico y a nivel físico Z. Entonces, una vez que yo tengo ese peligro identificado, voy y digo, bueno, ¿dónde, verdad? ¿Dónde puedo yo tener
ese tipo de peligro. Entonces entra la parte de diferencias de peligros. Entonces, tenemos que tener muy presente que aunque dos empresas que fabriquen los mismos productos, los peligros son distintos, ¿verdad? Por diferencias de factores, de ubicación, inclusive lo que es la estructura o la infraestructura más bien, eso entra totalmente dentro de las diferencias. Entonces, está la fuente de los ingredientes, la fórmula de preparación, equipo de elaboración, métodos de elaboración y preparación, la elaboración de lo que son los procesos, las condiciones de almacenaje, eh, la experiencia, conocimiento y actitudes del personal. Entonces, tenemos que hacer un análisis de peligros que básicamente para cada uno de los productos yo reviso y de manera obligatoria tengo que saber, ¿verdad? Qué materia prima es, fórmulas del producto, el envasado, la distribución, la utilización del producto, para así yo tener esa evaluación de riesgos y esa gestión de riesgos y esa comunicación del riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo, pues es donde yo llego y digo, bueno, esos son los peligros, esos son los efectos inmediatos, pueden ser transitorios o pueden ser a largo plazo. Luego gestiono los riesgos. Entonces tengo que establecer las medidas apropiadas para controlar o prevenir ese riesgo que ya identifiqué. Y el objetivo es eliminarlo si es posible o al menos reducirlo, minimizarlo. Em, y luego pues tengo que hacer la comunicación. Entonces tengo que determinar cómo voy a comunicar esa información a la población afectada, ¿verdad? Y esto tiene que ser totalmente transparente, ¿verdad? Pues este plan HCCP tiene que estar ahí disponible. Eh, y bueno, dentro del análisis em, que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? A través del análisis de peligros, em, lo dividimos en 5 actividades. Están revisar lo que son los materiales que estoy incorporando, evalúo las operaciones de elaboración, observo las prácticas reales de la operación, efectúo mediciones y analizo mediciones. Y con esto yo empiezo ahora sí, ¿verdad? Voy revisando los materiales. Necesito saber cuál es la descripción de lo que elaboramos, cuáles son las etapas preliminares, cuál es la lista de ingredientes del producto, qué materiales lleva, qué otros materiales son utilizados dentro del proceso de elaboración. Y entonces ahí empiezo a hacer una evaluación de las operaciones. Entonces, identifico todos los posibles peligros que estén relacionados con la operación, identifico el flujo de los productos y las rutas habituales de tránsito de los empleados. Y una vez que yo tengo eso, pues observo si se cumple. El equipo de HACCP tiene que estar sumamente familiarizado con cada detalle, ¿verdad? Para así identificar esos distintos peligros y ahora sí, tienen un formulario que está examinar, observar, considerar y analizar. Entonces, examinar qué, pues la operación durante el tiempo suficiente para estar seguro que abarca las prácticas y procesos habituales. Hay que ir al Gemba, entonces yo voy y voy a examinar para ver esas prácticas. Luego observo, veo a los empleados, eh, me tengo que hacer preguntas, ¿verdad? En este caso pone el ejemplo si un producto crudo o contaminado podría a su vez infectar las manos o los guantes de los operarios o contaminar el equipo que luego estará en contacto con el producto tratado, en este caso un microscopio que vemos ahí como ejemplo. Luego considerar las prácticas de higiene y anotar los peligros existentes. Analizamos el proceso, contemplamos la etapa de eliminación que destruye a todos los microorganismos. Y en caso afirmativo, pues debo concentrar esa atención en la posible contaminación cruzada tras esa operación. Efectúo mediciones, ¿verdad? Es donde aquí yo entro en la parte de entender, ¿verdad? Cuáles parámetros importantes son cruciales en la elaboración para así ver cuáles son las condiciones reales de la operación. Entonces tengo que saber, o más bien, tengo que efectuar mediciones de temperatura, de tiempo, de dimensión, de presión, de pH, y inclusive determinar, ¿verdad? Si alguna de estas cumple o no cumple con lo que debería estar según el producto que yo está haciendo, em, y eventualmente que esto permita poder
como les decía ahora, confirmar esas condiciones reales de operación. El AW significa por aquello, medir el AW es cuando yo mido la actividad de agua, ¿verdad? El water activity. Indica cuánta agua está disponible en un alimento, básicamente, que pueda crecer ahí como bichitos, microorganismos. Esto es muy común, no sé si ustedes lo han podido tener la oportunidad, de hecho hay monitoreos constantes en donde llegan y le ponen ahí como un termómetro a la comida, y eso es porque y te ocupan asegurar que ese tratamiento térmico, calentamiento, esté correcto. Se evalúa un tratamiento térmico, se recomienda efectuar el punto más frío del producto y así evaluar si requiere enfriamiento, si requiere refrigeración o inclusive en qué punto debe estar. Está medir tiempo, que estos, por decirlo así, los 6 pasos que vimos, aquí los explica. Medir tiempo es básicamente en los procesos de cocción, pasteurización, enfriamiento de lo envasado. Requerimos almacenamiento, descongelación, reconstitución. A nivel de dimensiones es donde pues vemos los recipientes específicamente que utilizamos para mantener los productos en enfriamiento, eventualmente dónde va a estar la masa alimentaria. Acá vemos, o más bien hay que medir la presión, entonces aquí usualmente se hace el procesamiento ventilado, entonces se verifica o se realiza el cierre del envase, las temperaturas iniciales. Tenemos también algunos, o más bien cualquier punto crítico dentro de la ejecución del proceso que requiera una medición de presión. El pH, que aquí básicamente es el producto durante el procesamiento y también el producto acabado, para medirlo a temperatura ambiente, a ver si así es posible. La W, que lo que le dije es para ver cuánta agua tiene ese alimento y poder ver si hay posibilidad que más bien se propagan los bichitos. Y acá pues se utilizan muestras duplicadas para ya luego hacer correcciones que se requieran dentro de la temperatura ambiente. Ok, continuamos con el tema de las mediciones, ¿verdad? Es básicamente pues acá es donde una persona competente de manera científica interpreta los datos obtenidos. em, y ya hablamos de los 3 peligros, ¿verdad? Los físicos, que básicamente es cuando tenemos objetos extraños en el alimento, que pueden eventualmente ocasionar una dolencia o lesión, ¿verdad? Aquí vemos algunos ejemplos: una pieza de metal, un vidrio, una piedra, una astilla de madera. Y esto puede ser resultado de la contaminación o malas prácticas dentro de la cadena alimenticia. El químico es básicamente una sustancia química presente en el alimento de manera natural, puede ser natural, intencional o accidental, y que eventualmente perjudica la salud del consumidor en corto, mediano o largo plazo. Esto puede aparecer en los alimentos de forma natural o, como les decía, o eventualmente por alguna contaminación durante su elaboración. Y el peligro biológico está enfocado en microorganismos patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos, y básicamente es que haya un organismo vivo en el producto que pueda ocasionar problemas de salud, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, vamos a conocer estos 4 y con estos 4 cerramos la clase del día de hoy. Como les decía, ¿verdad? Em, a pesar de que es una norma totalmente distinta a la 9001, la base principal del sistema de gestión, de los objetivos, de tener la revisión, de tener el mejoramiento continuo, esa está más enfocada en dos, en el PPR y el HSCP, que está más enfocado como en identificar esos riesgos, ¿verdad? Y luego, como les decía, analizarlos, tener un plan de mitigación, de reducción, inclusive tener identificados si hay un eh, factor que pueda afectar la salud, pues que sea cuantificado y que esté documentado. Esto les voy a explicar, ¿verdad? Porque a nivel de los peligros biológicos a veces hay confusión. Una bacteria es básicamente, es un organismo que está presente en algunos alimentos crudos y se puede elevar a causa de alguna práctica inadecuada, más que todo en la parte de almacenamiento. Acá los alimentos cocinados, si no son manipulados y almacenados, pues es un ambiente súper fértil para la rápida proliferación de lo que son las bacterias. Tenemos los virus, aquí por lo general vienen entre los alimentos, inclusive en la parte del agua, se puede transmitir por contacto humano o animal, y estos virus pueden reproducirse fuera de una célula viva, por lo tanto no pueden multiplicarse en los alimentos, solo pueden ser como transmitidos. Luego tenemos los hongos, que aquí básicamente son los mohos o las levaduras, ¿verdad? Que pueden emplearse en la parte productiva.
algunos de ellos pueden ser inclusive sustancias tóxicas o micotoxinas, entonces que pueden afectar obviamente pues al ser humano o al animal. Y los parásitos, que son huéspedes que específicamente de ciertos animales que están en ciertos ciclos, y lo que son las enfermedades parasitarias están relacionadas con productos de carne, que estén poco cocinados o eventualmente que estén listos para consumir. Eh, y bueno, ya con estos 6 parásitos que vemos acá, pues finalizamos la tercera semana del día de hoy. Espero que estén súper bien. Estamos a una semana ya de terminar normas y enfocarnos ya en fundamentos, en procesos industriales, perdón. Entonces, con eso yo cierro la clase. De nuevo, cualquier duda, pregunta, soy para servirles y que tengan una linda tarde-noche. Espero que estén súper bien. Buenas tardes.